La mañana comenzó como cualquier otro día para el Imperator Caelan del Imperio Galáctico Silariano. Estaba sentado en su sala del trono dorada, revisando informes de todo su vasto dominio. 3,000 años de expansión habían sometido 847 sistemas estelares a su gobierno. Cada especie que encontraron se había rendido rápidamente o había sido aplastada por completo. Su asistente, una criatura delgada con piel púrpura y 4 brazos, se acercó al trono con pasos nerviosos. Su Majestad, nuestros exploradores han encontrado algo interesante. Caelan levantó la vista de sus informes. Sus ojos rojos brillaron con leve interés. Otro mundo primitivo que quiere unirse a nuestro imperio. No exactamente, señor. Parecen tener viajes espaciales básicos, pero se negaron a reconocer nuestra autoridad. El Imperator rió, un sonido como de metal chirriante. ¿Negarse? ¡Qué gracioso! Muéstrame este valiente mundito. El asistente activó un holograma en el centro de la sala del trono. Un pequeño planeta azul y verde apareció, girando lentamente. Varias estaciones espaciales orbitaban a su alrededor, y pequeñas naves se movían entre ellas. Se llaman a sí mismos humanos, Su Majestad. Su planeta se llama Tierra. Nuestros exploradores estiman que su tecnología está unos 500 años por detrás de la nuestra. Caelan estudió la imagen. El planeta parecía bastante pacífico. Pequeñas ciudades salpicaban la superficie, conectadas por finas líneas de luz. Nada impresionante. Nada que sugiriera que pudieran desafiar al poderoso imperio silariano. ¿Les hemos hecho la oferta habitual?, preguntó el Imperator. Sí, señor. Rendición total a cambio de serles permitido vivir como sirvientes. Nos enviaron un mensaje diciendo que declinan amablemente. Declinar amablemente. Caelan se levantó de su trono. Su masiva figura proyectó una sombra por la sala. Nadie declina al imperio. Envía la 47ª flota de conquista. Una pequeña demostración debería hacerles cambiar de opinión. El asistente hizo una profunda reverencia. Enseguida, Su Majestad. El comandante de flota Zarek liderará 200 naves a su sistema. En cuestión de horas, la 47ª flota se reunió al borde del espacio silariano. El comandante Zarek estaba en el puente de su nave insignia, viendo cómo se formaba su flota. 200 acorazados, cada uno capaz de destruir una ciudad con un solo disparo. Era más potencia de fuego de la que la mayoría de los mundos habían visto jamás. Zarek había conquistado 12 mundos en su carrera. Este sería el 13º y probablemente el más fácil. Los humanos tenían quizás 50 naves en total, todas diminutas comparadas con sus masivos buques. Saltad a su sistema, ordenó. Terminemos esto rápidamente. La flota saltó a través del espacio, cubriendo miles de años luz en segundos. Aparecieron al borde del sistema solar humano como una pared de la muerte. Los humanos los verían venir y tendrían quizás una hora para rendirse. Zarek esperaba pánico inmediato. Normalmente, las especies primitivas comenzaban a enviar mensajes de rendición desesperados en el momento en que veían una flota silariana. En cambio, su oficial de comunicaciones parecía confundido. Señor, estamos recibiendo una transmisión de los humanos. ¿Ya? Bien. Pongan su rendición en pantalla. La pantalla principal cobró vida. Una mujer humana apareció con un uniforme sencillo. Tenía el pelo corto y canoso y ojos tranquilos. Estaba sentada detrás de un escritorio de metal en lo que parecía ser un centro de mando. Esta es la almirante Laura Chen de la Red de Defensa Terrestre, dijo con voz firme. Hemos recibido la generosa oferta de esclavitud de su imperio. Declinamos respetuosamente. Zarek parpadeó sorprendido. ¿Declinar? ¿Entienden a qué se enfrentan? Tenemos 200 naves de guerra. Ustedes tienen quizás 50 pequeños buques. La almirante Chen sonrió ligeramente. Entendemos perfectamente, comandante. Hemos estado observando la expansión de su imperio durante bastante tiempo. Sabemos exactamente de lo que son capaces. Entonces saben que la resistencia es inútil. Ríndanse ahora y su gente será bien tratada como sirvientes. Me temo que eso no es aceptable. Preferimos nuestra libertad. Zarek sintió como la ira le subía por el pecho. Entonces eligen la muerte. Destruiremos cada nave que tengan y luego quemaremos sus ciudades desde la órbita.
Son bienvenidos a intentarlo, dijo la almirante Chen. Entonces la transmisión terminó. Zarek se quedó mirando la pantalla en blanco. En 300 años de conquista, nadie le había hablado así. Normalmente, las especies primitivas rogaban clemencia o intentaban negociar. Esta humana había estado completamente tranquila, como si enfrentarse a una muerte segura no significara nada para ella. Señor, preguntó su oficial táctico. ¿Debemos comenzar el ataque? Sí, muéstrales lo que sucede cuando alguien desafía al imperio. La flota silariana avanzó. A medida que se acercaban a la Tierra, comenzaron a aparecer naves humanas. Eran mucho más pequeñas de lo que Zarek esperaba, pero había más de las que sus exploradores habían informado. Quizás un centenar de naves, lo que aún los superaba en número 2-1. Las naves humanas se movían de forma extraña. En lugar de formar líneas de batalla como las especies civilizadas, se dispersaron en todas direcciones. Algunas se lanzaron hacia asteroides cercanos. Otras aceleraron a velocidades imposibles hacia la flota silariana. Sus naves son rápidas, señaló el oficial táctico. La velocidad no los salvará de nuestra potencia de fuego. Comiencen el bombardeo. Las naves silarianas abrieron fuego. Rayos de energía se lanzaron hacia las naves humanas. Pero los humanos no estaban donde iban los rayos. Se retorcían y giraban con una gracia imposible, esquivando disparos que deberían haberlos vaporizado. ¿Cómo se mueven así?, preguntó Zarek. Desconocido, señor. Sus tasas de aceleración están más allá de lo que la mayoría de la vida orgánica puede soportar. Una nave humana apareció de repente junto a uno de los acorazados de Zarek. Disparó una andanada de misiles que atravesaron los escudos de la nave más grande y explotaron dentro del casco. El acorazado se desintegró en una bola de fuego. Imposible, gritó Zarek. Sus armas son demasiado primitivas para penetrar nuestros escudos. Señor, no están usando armas de energía. Son proyectiles físicos que se mueven a velocidades increíbles. Más naves humanas atacaron. Se movían a través de la formación silariana como bailarines, apareciendo detrás de asteroides y escombros espaciales. Cada ataque era preciso, apuntando a puntos débiles en las defensas de las naves más grandes. La batalla que debería haber durado minutos se prolongó durante horas. Los humanos luchaban con un estilo que Zarek nunca había visto. No intentaron dominar las naves silarianas. En cambio, usaron velocidad y astucia, golpeando donde el enemigo era más débil y desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlos. Peor aún, los humanos parecían aprender de cada intercambio. Al principio de la batalla, las naves de Zarek lograron destruir varias naves humanas, pero a medida que la lucha continuaba, las tácticas humanas mejoraron. Evitaron los mismos errores 2 veces. Señor, hemos perdido 40 naves, informó el oficial táctico. Los humanos han perdido quizás 15. Zarek no podía creerlo. Su flota avanzada estaba perdiendo contra humanos primitivos que volaban naves que parecían construidas en el garaje de alguien. Retirada a largo alcance. Los bombardearemos desde la distancia, ordenó. Pero los humanos no les permitieron retirarse fácilmente. Persiguieron a las naves silarianas que se retiraban, acosándolas con ataques de golpear y huir. Cada vez que Zarek intentaba formar una línea defensiva, aparecían naves humanas desde ángulos inesperados. Finalmente, su flota logró alcanzar una distancia segura. Zarek miró su pantalla táctica con creciente horror. Había comenzado con 200 naves. Ahora le quedaban quizás 160. Los humanos todavía tenían la mayor parte de su flota intacta. Envía un mensaje al Imperator, ordenó Zarek. Dile que necesitamos refuerzos. Estos humanos no son lo que esperábamos. ¿Qué debo decirle sobre ellos, señor? Zarek observó cómo las naves humanas se reagrupaban cerca de su planeta. Se movían con perfecta coordinación, como si compartieran una sola mente. En todos sus años de conquista, nunca se había enfrentado a un enemigo como este. Dile que son peligrosos, dijo en voz baja. Más peligrosos que cualquier cosa que hayamos encontrado jamás. El Imperator Kaelan leyó el informe del comandante Zarek 3 veces antes de creerlo. 40 naves perdidas ante una especie primitiva. Era imposible. La 47ª flota había conquistado sistemas estelares enteros con menos pérdidas. Peligrosos, murmuró el Imperator para sí mismo. Apenas han salido de la Edad de Piedra. Su asistente estaba cerca, esperando órdenes.
Su Majestad, debemos enviar refuerzos. El orgullo de Caelan ardía en su pecho. Ningún mundo primitivo había humillado jamás a su imperio de esta manera. Si se corría la voz de que los humanos habían derrotado a una flota silariana, otras especies podrían empezar a tener ideas de rebelión. Envía la 12ª Armada Imperial, ordenó. 800 naves bajo el mando del mariscal de guerra Gracchus. Quiero que este problema humano se resuelva permanentemente. La 12ª Armada, esa es nuestra tercera fuerza de batalla más grande. Estos humanos tuvieron suerte contra una pequeña flota. No resistirán contra una fuerza militar real. 3 días después, la masiva flota del mariscal de guerra Gracchus saltó al sistema solar humano. A diferencia del comandante Zarek, Gracchus era un veterano de 23 conquistas planetarias. Había aplastado rebeliones, destruido civilizaciones espaciales y quebrado el espíritu de innumerables especies. Esperaba encontrar las naves restantes de Zarek en formación, esperando refuerzos. En cambio, sus sensores mostraban campos de escombros y los restos dispersos de lo que alguna vez habían sido acorazados silarianos. ¿Dónde está la 47ª flota?, preguntó Gracchus a su oficial táctico. Desconocido, señor. Estamos detectando quizás 30 naves silarianas escondidas detrás de uno de los planetas exteriores. El resto parece haber sido destruido. Gracchus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los humanos habían destruido por completo la mayor parte de la flota de Zarek en solo 3 días. ¿Cómo era posible? Señor, estamos recibiendo una transmisión de los humanos. La misma mujer tranquila apareció en la pantalla principal. La almirante Chen se veía exactamente como en las grabaciones de Zarek, completamente sin miedo a pesar de enfrentarse a 800 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia. Bienvenidos de nuevo, dijo agradablemente. Supongo que están aquí por la misma oferta de rendición. Soy el mariscal de guerra Gracchus del Imperio Silariano. Se rendirán inmediatamente o destruiremos todo su mundo. Me temo que nuestra posición no ha cambiado, mariscal. Todavía preferimos nuestra libertad. Gracchus estudió a la mujer humana. No mostró miedo, ni desesperación. Si acaso, parecía casi divertida. Destruyeron una pequeña flota por suerte y engaño. Ahora se enfrentan a 800 naves. No hay escape. La almirante Chen asintió pensativamente. Tiene razón en que esta es una fuerza más grande. Hemos estado estudiando su tecnología desde nuestro último encuentro. Gracias por el material educativo, por cierto. Material educativo. Los restos de su flota anterior. Muy informativo. Hemos hecho algunas mejoras en nuestras propias naves basándonos en lo que aprendimos. La sangre de Gracchus se heló. Especies que podían hacer ingeniería inversa de tecnología silariana en días no eran primitivas. Eran algo completamente diferente. No importa qué trucos hayan aprendido, no pueden derrotar 800 naves. Quizás no, la almirante Chen estuvo de acuerdo. Pero estamos dispuestos a intentarlo. La transmisión terminó. Gracchus se quedó mirando la pantalla en blanco, sintiéndose incómodo. Algo en esta situación no encajaba. Los humanos estaban demasiado tranquilos, demasiado confiados. Comiencen el ataque, ordenó. Asalto total. Quiero su flota destruida en 1 hora. La 12ª Armada avanzó en perfecta formación. 800 naves extendidas por el espacio como una muralla de acero de la muerte. Ninguna fuerza en la galaxia podría resistirles. Aparecieron naves humanas para recibirlos, pero algo era diferente. Había más de ellas que antes, y parecían cambiadas. Los diseños básicos eran los mismos, pero Gracchus podía ver nuevas armas, blindaje mejorado y extrañas adiciones que parecían sospechosamente tecnología silariana modificada. ¿Cuántas naves están desplegando?, preguntó. Aproximadamente 200, señor. Aún superados en número 4-1. Pero a medida que la batalla comenzaba, Gracchus se dio cuenta de que los números no contaban toda la historia. Las naves humanas se movían de manera diferente que antes. Eran más rápidas, más ágiles y sus armas golpeaban más fuerte, mucho más fuerte. Un grupo de cazas humanos se lanzó a través de su formación, disparando proyectiles que atravesaron limpiamente los escudos silarianos. Pero estas no eran las simples armas cinéticas de la batalla anterior. Estos proyectiles se movían a una velocidad cercana a la de la luz y contenían núcleos explosivos que detonaban dentro de las naves objetivo. Han militarizado nuestra propia tecnología de penetración de escudos, informó su oficial científico con incredulidad.
Peor aún, los humanos luchaban con perfecta coordinación. Cada nave parecía saber exactamente lo que hacían las demás. Fluyeron alrededor de las formaciones silarianas como agua, atacando puntos débiles y desapareciendo antes de que los contraataques pudieran alcanzarlos. Gracchus observó con creciente horror cómo su hermosa formación se desmoronaba. Las naves humanas aparecían desde ángulos imposibles, usando asteroides y escombros espaciales como cobertura. Habían convertido todo el sistema solar en un arma contra él. Señor, no solo están usando nuestra tecnología, informó el oficial táctico. La están usando mejor que nosotros. Ese fue el momento en que Gracchus se dio cuenta de la verdad. Los humanos no solo estaban aprendiendo de la tecnología capturada. La estaban mejorando, tomando diseños silarianos y haciéndolos más eficientes, más mortales. Un crucero humano apareció junto a su nave insignia, moviéndose más rápido de lo que cualquier nave de ese tamaño debería poder hacerlo. Disparó un solo proyectil que de alguna manera pasó a través de sus escudos sin activarlos. La explosión golpeó su sala de máquinas, paralizando su nave. ¿Cómo hicieron eso?, preguntó Gracchus. Están modulando sus armas para que coincidan con nuestras frecuencias de escudo, señor. Conocen nuestros sistemas defensivos mejor que nosotros. La batalla se prolongó durante 6 horas. Gracchus lanzó todo lo que tenía contra la flota humana, pero era como luchar contra el humo. Los humanos estaban en todas partes y en ninguna, golpeando desde direcciones inesperadas y desapareciendo antes de que sus naves pudieran responder. Sus 800 naves se convirtieron en 700, luego en 600. Los humanos también perdieron naves, pero ni de lejos tantas. Y cada vez que una nave humana era destruida, las otras parecían aprender algo nuevo. No solo nos están combatiendo, susurró Gracchus para sí mismo. Nos están estudiando, escuchó su oficial científico. Señor, nuestro análisis sugiere que están tratando toda esta batalla como un ejercicio de aprendizaje. Cada enfrentamiento les proporciona nuevos datos sobre nuestras capacidades. ¿Quiere decir que nos están usando como sujetos de prueba? En cierto sentido, sí, señor. Gracchus se sintió enfermo. Los humanos no solo estaban defendiendo su mundo. Estaban usando su flota como campo de entrenamiento, aprendiendo todo lo que podían sobre las capacidades militares silarianas. Cuando el recuento de sus naves cayó por debajo de 400, Gracchus tomó una decisión desesperada. Todas las naves retrocedan a largo alcance. Prepárense para el bombardeo orbital. Si no podemos derrotar su flota, destruiremos su planeta. Pero los humanos habían anticipado este movimiento. A medida que sus naves intentaban retirarse, los buques humanos emergieron de sus escondites por todo el sistema. Habían estado esperando, observando, aprendiendo sus tácticas. La retirada se convirtió en una derrota. Las naves humanas acosaron a sus buques en fuga, eliminando rezagados y naves dañadas. Para cuando Gracchus alcanzó la distancia mínima de seguridad, le quedaban menos de 200 naves. Informe de situación, ordenó con cansancio. 637 naves perdidas o inhabilitadas, señor. Los humanos todavía tienen aproximadamente 150 buques operativos. Gracchus miró la pantalla táctica. En una batalla, los humanos habían destruido más naves silarianas de las que algunas especies lograron en guerras enteras. Abrid un canal al Imperator, dijo en voz baja. Sí, señor. Gracchus miró el grabador de comunicaciones, sabiendo que este sería su informe final. Su Majestad, la amenaza humana está más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado. No solo luchan para ganar. Luchan para aprender. Cada nave que perdemos les enseña algo nuevo. Cada táctica que usamos, la contrarrestan y la mejoran. Hizo una pausa, observando cómo las naves humanas se reagrupaban cerca de su planeta. Se movían con precisión letal, sin movimientos desperdiciados. No son solo guerreros, Su Majestad. Son depredadores que piensan. Recomiendo respetuosamente que consideremos la negociación en lugar de la acción militar continua. La transmisión se envió. Gracchus se desplomó en su silla de mando. En 23 campañas nunca había probado la derrota. Ahora una especie que había descartado como primitiva le había enseñado el amargo sabor del fracaso. Fuera de sus visores, las naves humanas patrullaban su sistema como tiburones en aguas ensangrentadas, esperando, aprendiendo, haciéndose más fuertes con cada momento que pasaba. El Imperator Kaelan observó la transmisión final del mariscal de guerra Gracchus en asombrado silencio.
600 naves perdidas. Su comandante más experimentado derrotado por humanos primitivos. Era imposible. Sin embargo, la evidencia flotaba en el espacio alrededor de la Tierra en forma de metal retorcido y escombros. Depredadores que piensan, repitió el Imperator en voz baja. La frase le produjo escalofríos por su masiva figura. Su asistente se acercó al trono con pasos nerviosos. Su Majestad, ¿cuáles son sus órdenes? Caelan se levantó lentamente, sus ojos rojos ardiendo con ira y algo más. Algo que se sentía incómodamente como miedo. Retirad todas las flotas disponibles. Quiero que cada nave que podamos prescindir sea ensamblada en el mundo natal. Señor, eso significaría retirar fuerzas de nuestros mundos fronterizos. Algunos sistemas podrían rebelarse. Que lo intenten. Si estos humanos son tan peligrosos como afirma Gracchus, son una amenaza para todo el imperio. Terminaremos esto ahora con fuerza abrumadora. En 2 semanas, la flota más grande en la historia silariana se reunió en su sistema natal. 3,000 naves que representaban el 60% del poderío militar total del imperio. Acorazados que podían resquebrajar planetas, portaaviones con miles de cazas y la joya de la corona de la Armada Imperial, el superacorazado Dominio Infinito, la nave insignia del Imperator. Caelan estaba en el puente de su masiva nave, contemplando la mayor fuerza militar jamás reunida. Ninguna civilización se había enfrentado jamás a tal poder abrumador. Los humanos se rendirían o serían reducidos a cenizas radiactivas. Comiencen el salto, ordenó. 3,000 naves desaparecieron del espacio silariano y reaparecieron al borde del sistema solar humano. El Imperator esperaba ver fortificaciones, preparativos defensivos desesperados, tal vez incluso naves de evacuación huyendo del mundo condenado. En cambio, encontró la misma pequeña flota humana que había destruido 2 de sus armadas, quizás 200 naves diminutas comparadas con su masiva fuerza. Esperaban tranquilamente cerca de la Tierra como si 3,000 naves enemigas no significaran nada para ellos. ¿Eso es todo?, preguntó Caelan con incredulidad. ¿Esa es toda su defensa? Los sensores confirman aproximadamente 200 naves humanas, Su Majestad. Misma configuración que en encuentros anteriores. ¿Y cómo es posible? ¿Dónde están sus refuerzos? ¿Sus plataformas de defensa? ¿Sus flotas de evacuación? Su oficial táctico revisó las pantallas de nuevo. Desconocido, señor. El sistema parece estar defendido por la misma fuerza que derrotó a nuestras flotas anteriores. Una solicitud de transmisión llegó de las naves humanas. El Imperator Caelan la aceptó, esperando finalmente escuchar palabras de rendición. La almirante Chen apareció en la pantalla principal, sentada tranquilamente en su centro de mando. Se veía exactamente igual que en las grabaciones anteriores, sin mostrar signos de estrés o miedo a pesar de enfrentarse a probabilidades imposibles. Su Majestad, dijo cortésmente, un honor conocerlo personalmente. Almirante Chen, supongo. Ha causado a mi imperio una considerable vergüenza. Esa no era nuestra intención. Simplemente nos defendimos. Caelan se inclinó en su trono de mando. Se enfrenta a 3,000 naves. La mayor fuerza militar jamás reunida. Ni siquiera usted puede creer que pueda resistir tal poder abrumador. La almirante Chen asintió pensativamente. De hecho, es una flota impresionante. ¿Puedo preguntar por qué trajo tantas naves para lidiar con nuestra pequeña fuerza? Su pequeña fuerza ha destruido más de 800 de mis naves. Cierto, pero tenemos curiosidad por algo, Su Majestad. Usted sigue llamándonos una fuerza militar. Caelan parpadeó con confusión. No son una fuerza militar. Oh, no, señor. ¿Han estado luchando contra nuestra guardia costera? Las palabras golpearon al Imperator como un golpe físico. ¿Guardia costera? ¿Una fuerza de patrulla defensiva? ¿Había comprometido la mayor parte del poderío militar de su imperio contra lo que equivalía a la policía del sistema? Imposible, susurró. Entiendo su confusión, continuó la almirante Chen con calma. La mayoría de las especies se organizan de manera diferente a nosotros. Lo que han estado combatiendo es nuestra red de defensa local. Ellos manejan piratas, contrabandistas, ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde está su verdadero ejército? La almirante Chen sonrió, y por primera vez, el Imperator vio algo aterrador en sus ojos. Ocupado. La transmisión terminó.
Kaelan se quedó mirando la pantalla en blanco, su mente acelerada. Si esto no era el ejército humano, ¿dónde estaban sus verdaderas fuerzas armadas? Su Majestad llamó urgentemente su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo mensajes prioritarios de todo el imperio. ¿Qué tipo de mensajes? Informes de naves desconocidas apareciendo en nuestros sistemas. Naves humanas, señor. Kaelan sintió como la sangre se le helaba. Muéstrame. La pantalla principal se llenó de imágenes de todo su imperio. Flotas humanas apareciendo en mundos silarianos, no atacando, sino simplemente presentes, esperando. Las naves eran diferentes de las que defendían la Tierra. Más grandes, más fuertemente armadas, claramente buques militares. ¿Cuántos sistemas? Preguntó en voz baja. 47 hasta ahora, señor. Mundos importantes, centros industriales, bases militares. En cada caso, las fuerzas humanas aparecieron sin previo aviso y tomaron posición fuera de nuestras defensas. La mente del Imperator se tambaleó. Mientras él se había centrado en la Tierra, las fuerzas humanas habían rodeado de alguna manera sus mundos más importantes. ¿Pero cómo? ¿Cómo se habían movido tan rápidamente? ¿Cómo habían sabido qué sistemas atacar? Su Majestad, estamos recibiendo otra transmisión del almirante Chen. La mujer humana reapareció en pantalla, todavía sentada tranquilamente en su escritorio. Detrás de ella, Kaelan podía ver pantallas que mostraban lo que parecían ser información táctica sobre sistemas silarianos. Pensé que podría tener preguntas, dijo agradablemente. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir Kaelan. Hemos estado observando su imperio durante bastante tiempo, Su Majestad. Estudiando sus patrones de expansión, sus tácticas militares, sus sistemas importantes. Cuando llegó su primera flota, rastreamos sus firmas de salto para encontrar su punto de origen. Pero el tiempo de viaje por sí solo. Sí, debería haber tomado meses llegar a nuestros mundos centrales. Afortunadamente, tenemos algunas ventajas en el viaje más rápido que la luz. Un beneficio de empezar de cero en lugar de depender de tecnología antigua. Kaelan se dio cuenta con creciente horror de que el viaje espacial de la humanidad era más avanzado que el suyo. Mientras que las naves silarianas podían saltar entre sistemas, las naves humanas aparentemente podían hacerlo más rápido y de manera más eficiente. ¿Qué quieren?, preguntó. Lo mismo que hemos querido siempre. Que nos dejen en paz. Su imperio es suyo, Su Majestad. Pero no estamos interesados en unirnos a él. Podrían haberlo dicho simplemente desde el principio. La almirante Chen negó con la cabeza. Con respeto, señor, lo hicimos varias veces. Su respuesta fue enviar flotas para conquistarnos. El Imperator miró a su puente. Sus oficiales miraban sus pantallas en estado de shock, viendo informes de fuerzas humanas por todo el imperio. 3,000 años de expansión, y los humanos los habían superado por completo. Tienen nuestro mundo rodeado, dijo. Tenemos activos militares posicionados cerca de sus sistemas principales. Sí. No para conquistarlos, sino para demostrar que somos capaces de defendernos si es necesario. ¿Qué sucede ahora? Eso depende de usted, Su Majestad. No tenemos interés en gobernar su imperio ni en dañar a su gente. Pero tampoco le permitiremos atacar mundos neutrales como la Tierra. Kaelan estudió a la almirante humana. Hablaba de posicionar flotas por todo su imperio con la misma casualidad que de discutir el tiempo. La demostración casual de poder era más intimidante que cualquier amenaza. Están ofreciendo términos. Estamos ofreciendo una elección. Puede seguir intentando conquistarnos, lo cual no ha funcionado muy bien hasta ahora. O podemos discutir un arreglo diferente. ¿Qué tipo de arreglo? ¿Paz? Usted mantiene su imperio, pero detiene la expansión por conquista. Compartimos algunas innovaciones tecnológicas. Usted comparte parte de su conocimiento cultural y administrativo. Todos se benefician. El Imperator se recostó en su trono. Después de 3,000 años de conquista, los humanos le ofrecían asociación en lugar de rendición o destrucción. ¿Y si me niego? La expresión del almirante Chen no cambió, pero su voz se volvió ligeramente más fría. Entonces nos veremos obligados a adoptar un papel más activo en la seguridad regional. Kaelan entendió la amenaza implícita. Las fuerzas humanas ya estaban posicionadas por todo su imperio. Si elegían atacar, podrían desmantelar su civilización antes de que él pudiera responder. Necesito tiempo para considerar. Por supuesto.
Tómese todo el tiempo que necesite, Su Majestad. Esperaremos. La transmisión terminó, dejando al Imperator solo con sus pensamientos y la terrible comprensión de que su imperio ya no era la potencia dominante en la galaxia. El Imperator Kaelan paseaba por sus aposentos privados a bordo del dominio infinito, su mente agitada con decisiones imposibles. A través del masivo visor, la Tierra colgaba como una joya azul, aparentemente pacífica a pesar de las 3,000 naves de guerra apuntando hacia ella. Los informes seguían llegando de todo su imperio. Las flotas humanas habían aparecido en 47 sistemas importantes, pero no estaban atacando. Simplemente esperaban. Un recordatorio constante de que su imperio ya no estaba seguro. Su Majestad, la voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. El Consejo de Guerra está reunido. Kaelan se enderezó sus ropas ceremoniales y caminó hacia la sala del Consejo. Sus principales comandantes militares estaban sentados alrededor de una mesa circular, con los rostros sombríos. Mapas y pantallas tácticas mostraban la situación actual en todo el imperio. El mariscal de guerra Ketuore, comandante de la flota de defensa del hogar, se puso de pie cuando el Imperator entró. Su Majestad, hemos analizado las posiciones humanas. Han colocado fuerzas en cada mundo industrial importante, en nuestras principales bases militares y en nuestros 3 astilleros más grandes. Podemos desalojarlos. Desconocido, señor. Cada flota humana es más pequeña que nuestras defensas locales. Pero, Ketuore dudó. Habla con libertad, mariscal. Basándonos en encuentros anteriores, señor, enfrentarlos podría resultar en pérdidas catastróficas. Estos humanos aprenden de cada batalla. Si los atacamos, se adaptarán a nuestras tácticas en tiempo real. El almirante Cestor, el principal estratega del imperio, activó una pantalla holográfica. Su Majestad, hemos estudiado sus movimientos de naves. La velocidad con la que se desplegaron sugiere tiempos de viaje que creíamos imposibles. Sus capacidades logísticas están más allá de nuestra comprensión. Kaelan estudió la pantalla. Puntos rojos marcaban las posiciones humanas por todo su imperio como una enfermedad que se extiende a través de tejido sano. ¿Cómo movieron tantas naves tan rápidamente? Creemos que han estado planeando esto durante años, posiblemente décadas, respondió Cestor. Mientras los veíamos como primitivos, ellos nos estaban estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, preparándose exactamente para este escenario. El Imperator sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que han estado planeando combatimos desde antes de que hiciéramos contacto? La evidencia sugiere que han estado al tanto de los patrones de expansión de nuestro imperio durante bastante tiempo. Es posible que estuvieran preparándose para este conflicto antes incluso de que supiéramos que existían. El mariscal de guerra Gracchus, aún recuperándose de su derrota en la Tierra, habló. Su Majestad, luché contra estos humanos directamente. No solo reaccionan a las amenazas, las anticipan. Cada movimiento que hicimos, ya tenían un contraataque planeado. Kaelan se desplomó en su silla. Me está diciendo que hemos sido superados por una especie que descubrimos hace 2 semanas. No descubiertos, señor, corrigió Cestor suavemente. Nos permitieron encontrarlos. El momento fue su elección, no nuestra. La implicación golpeó al Imperator como un martillo. Los humanos no habían sido tomados por sorpresa por el primer contacto. Lo habían iniciado, eligiendo cuándo y cómo rebelarse a su imperio. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué rebelarse en absoluto? Desconocido, señor. Pero su almirante Chen mencionó algo sobre mundos neutrales. Quizás estaban preocupados por nuestra expansión que alcanzaba otros sistemas que consideran importantes. Un oficial subalterno entró en la cámara y susurró urgentemente a Ketuore. El rostro del mariscal de guerra palideció. ¿Qué ocurre?, exigió Kaelan. Señor, acabamos de recibir inteligencia de nuestra red de reconocimiento espacial profundo. Se han detectado naves humanas cerca de la República Andoriana y la Confederación Cristalina. La sangre de Kaelan se heló. Ambas eran civilizaciones independientes en las fronteras de su imperio, mundos que había planeado conquistar en los próximos años. Están protegiendo a otras especies, se dio cuenta. Los humanos no solo se defienden a sí mismos. Se están estableciendo como guardianes de toda la región. El almirante Cestor asintió sombríamente. Parece que se han encargado de evitar una mayor expansión imperial, Su Majestad. El Imperator se puso de pie y caminó hacia el visor de la cámara.
Su magnífica flota colgaba en el espacio ante él. 3,000 naves que representaban la cúspide del poderío militar silariano. Sin embargo, de alguna manera se sentía pequeño e inadecuado. Opciones, ordenó. Podríamos intentar forzar una batalla decisiva, sugirió Ketuore con reticencia. Concentrar toda nuestra flota contra una posición humana e intentar romper sus fuerzas por pura superioridad numérica. Probabilidad de éxito basada en encuentros anteriores, mínima, señor. Se adaptan demasiado rápido. Para cuando enfrentemos a su fuerza principal, habrían aprendido lo suficiente de nuestros patrones de ataque para contrarrestar toda nuestra estrategia. Podríamos intentar negociar desde una posición de fuerza, ofreció Cestor. Amenazarlos con bombardear uno de sus mundos protegidos a menos que se retiren. Funcionaría. Improbable, señor. Su respuesta probablemente sería demostrar sus propias capacidades contra uno de nuestros mundos. Basándose en su posicionamiento estratégico, podrían desmantelar nuestra capacidad industrial antes de que pudiéramos tomar represalias de manera efectiva. Kaelan cerró los ojos. Cada opción conducía al desastre. ¿Qué hay de una retirada en combate? Retirar nuestras fuerzas, consolidar nuestros sistemas centrales. Eso podría funcionar temporalmente, dijo Gracchus. Pero, señor, estos humanos han demostrado que pueden superarnos estratégicamente. Denles tiempo y encontrarán formas de explotar cualquier posición defensiva que establezcamos. Entonces, nuestras opciones son la derrota en batalla o la estrangulación lenta. La sala quedó en silencio. Finalmente, Cestor habló. Hay otra posibilidad, Su Majestad, que es aceptar su oferta de negociación, no por debilidad, sino por pragmatismo. Kaelan se volvió del visor. Explícame. Señor, nuestro imperio siempre se ha expandido por conquista porque éramos la fuerza militar más fuerte de la galaxia. Eso ya no es cierto. Los humanos han demostrado tecnología, estrategia y logística superiores. Combatirlos más solo nos debilitará. ¿Está sugiriendo rendición? Estoy sugiriendo adaptación, señor. Durante 3,000 años, hemos crecido a través de la conquista. Quizás sea hora de crecer a través de la cooperación en su lugar. El Imperator estudió a sus consejeros. Estos no eran seres débiles aconsejando la rendición. Eran líderes militares experimentados que habían conquistado innumerables mundos. Si ellos creían que la negociación era el curso más sabio, la situación era aún peor de lo que había imaginado. ¿Qué ganaríamos con la cooperación con los humanos? Cestor activó otra pantalla mostrando comparaciones tecnológicas, su viaje más rápido que la luz, sus tecnologías adaptativas, sus capacidades de planificación estratégica. Todo esto podría beneficiar enormemente a nuestro imperio. ¿Y qué ganarían ellos de nosotros? Nuestra experiencia administrativa, nuestro conocimiento cultural, nuestra infraestructura existente. Pueden ser guerreros superiores, pero hemos gobernado con éxito cientos de especies diferentes durante milenios. Ese es un conocimiento que necesitarían si tienen la intención de proteger múltiples civilizaciones. Kaelan consideró esto. Los humanos habían demostrado que podían derrotar a su ejército y superar su estrategia. Pero gobernar un imperio galáctico requería habilidades diferentes a las de ganar batallas. Contactad al almirante Chen, ordenó. Decidle que se prepare para discutir los términos. Mientras su asistente se apresuraba a cumplir la orden, Kaelan permaneció en el visor. Su imperio se extendía por cientos de sistemas estelares, hogar de miles de millones de seres. Durante 3,000 años, los silarianos habían sido la potencia dominante en esta región de la galaxia. Esa era estaba terminando. Lo que vendría después dependería de si él era lo suficientemente sabio como para adaptarse a un universo donde existían los humanos. En la distancia, la Tierra continuaba su tranquila rotación, un pequeño mundo azul que lo había cambiado todo. El Imperator se preguntó qué otras sorpresas tenía la humanidad reservadas para la galaxia. 3 horas después, el Imperator Kaelan estaba sentado frente al almirante Chen en una sala de conferencias a bordo de una estación neutral que los humanos habían construido de alguna manera en el espacio vacío entre sus flotas. La velocidad con la que habían construido la instalación era otro recordatorio de sus capacidades. La almirante Chen lucía como siempre, tranquila y profesional. Pero ahora Kaelan podía ver la inteligencia detrás de sus ojos, el cálculo cuidadoso de alguien que había planeado cada paso de este encuentro. Su Majestad, dijo cortésmente. Gracias por aceptar reunirse. Me encuentro curioso acerca de sus verdaderas intenciones, almirante.
Podrían haber destruido mi imperio, sin embargo, ofrecen negociación en su lugar. Chen sonrió ligeramente. Destruir su imperio no serviría de nada. Su gente no es nuestra enemiga. Las políticas de expansión de su gobierno eran el problema. Habla como si la conquista fuera moralmente incorrecta. No necesariamente incorrecta, sino ineficiente. Ha pasado 3,000 años forzando a otras especies a unirse a su imperio. ¿Cuánta resistencia ha enfrentado? ¿Cuántos recursos desperdiciados en suprimir rebeliones? Kaelan consideró esto. Cierta resistencia es normal. La mayoría de las especies se adaptan al gobierno imperial eventualmente. Pero imagine si se hubieran unido voluntariamente en su lugar. ¿Cuánto más fuerte sería su imperio? Si cada mundo contribuyera con entusiasmo en lugar de a regañadientes. El Imperator nunca había considerado esta perspectiva. ¿Está sugiriendo una asociación voluntaria? Estamos sugiriendo que la cooperación produce mejores resultados que la conquista. Nuestro análisis de su imperio muestra importantes ineficiencias causadas por movimientos de resistencia, costos de ocupación militar y gastos administrativos de súbditos reacios. Chen activó una pantalla holográfica que mostraba datos económicos detallados sobre el imperio silariano. Kaelan miró en shock el nivel de detalle. Los humanos sabían más sobre la economía de su imperio que la mayoría de sus propios consejeros. ¿De dónde obtuvieron esta información? Hemos estado observando su expansión durante 60 años, Su Majestad. Cada especie que ha conquistado, cada batalla que ha librado, cada decisión administrativa que ha tomado. Estudiamos civilizaciones antes de hacer contacto. ¿60 años? Kaelan se sintió mareado. Pero su especie solo logró el vuelo espacial recientemente. Logramos el viaje interestelar 50 años antes de que nos descubrieran. Hemos estado observando, aprendiendo, preparándonos. El Imperator se desplomó en su silla. Cada suposición que había hecho sobre la humanidad era errónea. No eran una especie primitiva tropezando en la política galáctica. Eran observadores sofisticados que habían estado estudiando su imperio durante décadas. ¿Por qué se rebelan ahora? Porque su expansión se estaba acercando a sistemas que consideramos importantes. La República Andoriana, la Confederación Cristalina, varios otros mundos independientes. No podíamos permitir que fueran conquistados. Entonces, decidieron detenernos. Decidimos ofrecerle una alternativa mejor. Chen hizo un gesto y la pantalla holográfica cambió para mostrar un mapa del espacio local. Los sistemas controlados por humanos aparecieron en azul, los sistemas silarianos en rojo y los mundos independientes en verde. Esto es lo que proponemos, continuó. Su imperio mantiene todo el territorio actual, pero la expansión por conquista termina. En cambio, los mundos pueden elegir unirse al imperio voluntariamente con derechos y representación garantizados. Y a cambio, compartimos ciertas tecnologías con usted, viaje más rápido que la luz mejorado, sistemas de energía más eficientes, técnicas de fabricación avanzadas. A cambio, usted comparte su experiencia administrativa y conocimiento cultural con nosotros. Kaelan estudió la pantalla. ¿Qué hay de los mundos neutrales? Protegidos. Ningún imperio, incluido el nuestro, puede conquistarlos sin causa. Permanecen libres para elegir su propio camino. ¿Y si me niego a estos términos? La expresión de Chen no cambió, pero su voz se volvió ligeramente más fría. Entonces nos veremos obligados a tomar un papel más activo en la seguridad regional. El Imperator entendió la amenaza. Las fuerzas humanas ya estaban posicionadas por todo su imperio. Podrían desmantelar su civilización cuando quisieran. Están ofreciendo asociación mientras me apuntan con un cuchillo a la garganta. Estamos ofreciendo asociación mientras demostramos que somos capaces de hacerla cumplir. Preferiría que hubiéramos simplemente destruido sus flotas sin explicación. Kaelan tuvo que admitir que tenía razón. ¿Qué garantías tengo de que no tomarán simplemente el control de mi imperio una vez que tengan acceso a nuestros sistemas? Ninguna más allá de nuestro comportamiento demostrado. Podríamos haber conquistado su imperio ya si ese fuera nuestro objetivo. En cambio, estamos sentados aquí negociando. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente gobernar la galaxia ustedes mismos? Chen se recostó en su silla. Porque gobernar un imperio galáctico suena como una pesadilla. ¿Sabe cuánto papeleo implicaría? ¿Cuántas especies diferentes tendríamos que gestionar? ¿Cuántas rebeliones tendríamos que suprimir? A pesar de todo,
Kaelan se encontró sonriendo. Es un trabajo considerable. Exactamente. No tenemos interés en gobernar otras especies. Solo queremos asegurarnos de que los mundos pacíficos no sean forzados a una servidumbre no deseada. El Imperator consideró la oferta. Su ejército estaba superado. Su estrategia había sido anticipada y su imperio estaba rodeado. Pero los humanos ofrecían una asociación genuina en lugar de la conquista. ¿Qué hay de mis fuerzas militares? Sus flotas permanecen bajo su mando, naturalmente. Esperaríamos que ayudara a patrullar las zonas neutrales y asistiera con la seguridad regional, pero la defensa de su imperio sigue siendo su responsabilidad. Y los mundos ya conquistados, eso es entre usted y ellos. No interferiremos en la política interna imperial, pero le animaríamos a considerar ofrecerles una mayor autonomía. Los súbditos felices son más productivos que los resentidos. Kaelan se puso de pie y caminó hacia el visor de la sala de conferencias. Su masiva flota colgaba en el espacio cercano, pero ya no se sentía como un símbolo de poder supremo. Los humanos habían cambiado todo el equilibrio de la galaxia en cuestión de semanas. Tengo una pregunta, almirante. Sí, Su Majestad. Las fuerzas contra las que he estado luchando, usted las llamó su guardia costera. Eso es correcto. ¿Dónde está su verdadero ejército? Chen hizo una pausa por un momento y Kaelan vio algo que podría haber sido diversión en sus ojos. Algunos están posicionados alrededor de sus sistemas principales, como ha visto. El resto están distribuidos por el espacio humano, manteniendo patrullas de rutina y ejercicios de entrenamiento. ¿Cuántas naves en total? No estoy segura de que esa información les sea útil, Su Majestad. Aún me gustaría saberlo. Shen suspiró. Nuestra flota activa consta de aproximadamente 15,000 naves, con otras 20,000 en reserva. Pero esos números no cuentan toda la historia. Nuestra capacidad de construcción de naves es sustancial. Kaelan sintió que la sala giraba a su alrededor. 15,000 naves activas. Todo su imperio tenía quizás 5,000 naves en total. Y las fuerzas que defendían la Tierra, 200 naves del tercer escuadrón de defensa costera. Se ocupaban de piratas y contrabandistas en los sistemas exteriores. El Imperator se sentó pesadamente. Había comprometido la mayor parte del poderío militar de su imperio contra lo que equivalía a una patrulla policial. El verdadero ejército humano era 7 veces más grande que toda su flota. Su Majestad, dijo Chen suavemente. Espero que esto ayude a explicar por qué preferimos la negociación al conflicto. Kaelan asintió lentamente. Acepto sus términos. Excelente. Tendremos un tratado formal preparado en el plazo de una semana. Mientras se daban la mano a la usanza humana, Kaelan hizo una última pregunta. Almirante, ¿puedo preguntar qué convenció a su gente de rebelarse a nosotros? Honestamente, nos estábamos aburriendo de verlos expandirse lentamente por la galaxia. Pensamos que sería más interesante presentarnos y ver qué pasaba. El Imperator la miró fijamente. ¿Aburridos? 60 años de observación pueden ser bastante tediosos, Su Majestad. Esto ha sido mucho más interesante. Cuando Kaelan regresó a su nave, se dio cuenta de que la humanidad no solo había cambiado el equilibrio de poder en la galaxia. Lo había hecho casualmente, casi como entretenimiento. 6 meses después, se firmó el Acuerdo Terrestre Silariano. El imperio permaneció intacto, pero puso fin a su expansión por conquista. El comercio y el intercambio cultural florecieron entre las dos civilizaciones. Varios mundos fronterizos eligieron unirse al imperio voluntariamente, una vez que se les garantizaron derechos y representación. El Imperator Kaelan estaba sentado en su palacio en el mundo natal imperial, leyendo informes de misiones comerciales pacíficas e intercambios culturales. Su imperio era más pequeño de lo que había planeado, pero era más próspero y estable que nunca. Su asistente se acercó con el informe diario de inteligencia. Su Majestad, nuestros sensores de largo alcance han detectado algo interesante. ¿Qué es? Una gran flota de naves desconocidas que se acercan desde el núcleo galáctico. Parecen hostiles y están exigiendo tributo a los mundos a su paso. Kaelan suspiró. Contactad al almirante Chen. Decidle que podemos tener una nueva situación de seguridad en desarrollo. Enseguida, señor. Debo mencionar también que nuestro análisis preliminar sugiere que su flota consta de aproximadamente 5,000 naves. El Imperator sonrió sombríamente. Sí, incluya ese detalle.
Sospecho que al almirante Chen le resultará interesante. Mientras veía a su asistente alejarse apresuradamente, Kaelan reflexionó sobre cuánto había cambiado. Hace 6 meses, 5,000 naves hostiles lo habrían aterrorizado. Ahora casi sentía lástima por quien fuera lo suficientemente tonto como para amenazar la paz que la humanidad había establecido. Después de todo, estaban a punto de descubrir de lo que era capaz el verdadero ejército humano.